Saludos para toda la audiencia de este canal, importante canal de ciencia bíblica, pues gracias por la invitación. Estoy pues feliz de estar acá en esta sintonía y sobre todo invitado a este programa. Estamos en la ciudad de Cali, en Colombia, pues en compañía de ustedes que están allá detrás de las pantallas y también pues de acá, de todos los que nos han recibido con, la verdad, mucha voluntad, agradecidos de la hospitalidad y también acá pues con el encargado de este grupo muy hermoso de personas, de hermanos de Israel en la diáspora en esta latitud del planeta, José Fernando Ibarra. Y con él pues vamos a desarrollar una saga, unos episodios de la geopolítica desde el punto de vista que nos es revelado en la escritura. Porque pues no podemos aislar realmente, como dicen por ahí los estudiosos de la Biblia, desde la perspectiva cristiana, que no podemos mezclar política y religión y hoy le vamos a demostrar que eso está equivocado. Adelante, Fernando. Así es, muchas gracias. Y no, muy complacido que nos hayan podido visitar y aquí desde Cali, Colombia, un saludo pues muy fervoroso para todas las personas que nos acompañan, que están interesados en este tipo de enseñanzas, de doctrinas. Eh, Esta investigación tiene que ver mucho con cosas que atañen a nuestro pueblo, a nuestro Israel, el Israel en la diáspora. Y qué bueno que podamos contar con la presencia de ustedes, amigos entrañables. Gracias por disponerse para acompañarnos en este tiempo. Y muy bueno pues que hayamos decidido eh, tener un espacio para hablar de cosas, como usted dice, que tienen una estrecha relación. Hoy el tema que nos ocupa es la geopolítica mundial vista desde la perspectiva hebrea, para que nosotros tengamos un conocimiento más completo y un contexto más global de todo lo que tiene que ver con la enseñanza bíblica. Muchas gracias. Bueno, y precisamente ya para arrancar con el tema, yo pienso que deberíamos de iniciar desde el Génesis, ¿no? Que hay algo que de Sí. pronto no se nota, no se ha apreciado, no se le ha puesto cuidado, y es que desde el principio, cuando el creador de los cielos y la tierra, pues desde la perspectiva religiosa se le dice Dios, el Elohim, que significa poderoso, su nombre Yahweh, nombre original, digan lo que digan los que pues, quieren contradecirlo. Cuando creó, hizo su creación, vamos a hacer una retrospectiva de todo esto rápidamente, así como introducción. Se habla en el Génesis, en Bereshit, como se denomina en hebreo, la creación, y hay un espacio del sexto día donde aparece el hombre, porque 6 días del Eterno son como 6.000 años, que lo dice Pedro, lo dice también Isaías, y hay un séptimo día que es el día de reposo, ¿no es cierto? Eso lo vamos a dejar luego, porque luego vamos a explicar sobre eso en este tema, de qué se trata el séptimo día, eh, qué tiene que ver el séptimo día con todo lo que ha acontecido en el mundo. Quedémonos con los 6 primeros días. En el día número 6 aparece el hombre, ¿no? Lo que se suena como hombre. Cuando nosotros restauramos todo y decimos Adán, entonces vamos a poder captar la idea. Adán aparece en el sexto día. Luego, en el capítulo número 6 del libro de Génesis, Elohim, Yahweh, dice que los pensamientos continuos del ser humano, lo que sale de su pensamiento, del corazón, es solo inclinarse al mal, ¿ok? O sea, entendamos que el mal es la transgresión de la ordenanza del Eterno. Se configura como algo malo, algo que él dice que no se debe hacer y el hombre lo hace. Entonces, seguidamente dice, entonces le voy a dar de tiempo al hombre 120 años, traducen las versiones anglosajonas y hispanas,
Pero cuando nosotros vemos de la perspectiva hebrea, que obviamente está la palabra Shana en hebreo, pero que tiene, digamos, una connotación de intentar decir espacios de tiempo, también comprendemos que se refiere a espacios mucho más amplios, como son los Yobel, eh, los, eh, los jubileos, y los jubileos son de 50 años. Entonces, 120 jubileos por 50 años cada uno son 6.000 años, 6 días del eterno, que es el tiempo del hombre. Por eso, cuando se termina el milenio, el tiempo del hombre se acaba y entra el séptimo día, que es el tiempo del eterno, donde se va a vivir ya no como el hombre elija, sino como el eterno decide, sin ninguna otra oportunidad de vida, sino solo como manda el eterno. Ese es el día de reposo, el séptimo día, que lo estamos practicando desde que el Eterno lo dispuso hasta el día de hoy, los que seguimos realmente la ordenanza del Eterno. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la política? Bueno, tiene que ver mucho y todo. Ocurre que cuando el Eterno crea al hombre, en el capítulo número 1, versículo número 24, dice él que crea la vida animal, que traduce la Reina Valera como seres vivientes. Cuando usted lee en hebreo dice Nefesh Hai, y eso se traduce como seres vivos de todo tipo del reino animal, y el que ustedes conocen como hombre es un animal, porque el hombre es un animal, pero en ese estado es un animal irracional o con un razonamiento, digamos, emocional, sin una directriz o sin un ordenamiento, que es el que luego tiene el que es llamado Adán, que ya aparece luego a partir del versículo número 26 del capítulo 1 y el capítulo número 2, cuando es puesto en el Edén. Pero algo interesante es lo que dice en el capítulo número 1, versículo número 26, cuando dice, hagamos a Adán. ¿Sí? Ahí ya no habla de Nefesh Hai, sino Adán. O sea, al hombre que tiene esa porción de espíritu del Eterno, el Ruach del Eterno, y se convierte en un alma viviente, pero que razona la ordenanza del Eterno. A ese hombre se le dio, ¿qué cosa? Se le dio una labor política. ¿Cuál es la labor política? Ahí dice que señoré, la Reina Valera dice que señoré, todas las versiones dicen que señoré. Cuando usted busca la palabra hebrea es la palabra radá, y entonces esa palabra significa señorear, significa gobernar, significa dirigir, ¿ok? Entonces si nosotros leemos en la Reina Valera, pues realmente no se va a entender, ¿sí? No se va a entender, pero cuando nosotros leemos desde una versión hebrea, entonces dice, Vayomer Elohim Naasher, que significa, y dijo Elohim, hagamos Adán Betza Menú, hagamos al Adán a nuestra condición, a nuestro formato. Ok, Kirmenu Yedir Yu dice, ¿para qué? Para que gobierne, para que señoree, ¿sí? Ahí no está la palabra Shar, que significa príncipe rey, pero la palabra Radá, que aquí está conjugada como Yiderdu, sí significa dirigir, y dirigir es gobernar. Entonces, ahí que le está dando el eterno Adán, Fernando, le está dando gobierno, le está dando una acción política, porque para gobernar se necesita tener, digamos, un espectro político, porque no hay otra forma de gobernar. Adelante, Fernando. Gracias, gracias. A ver, yo quiero empezar haciendo mención de algunas herramientas filosóficas y algunas herramientas intelectuales que nos van a permitir entender todo este concepto. Una es el estudio o el uso de la epistemología. La epistemología, pues en su sentido en su más amplio, es el estudio del conocimiento humano. En otras palabras, cuando nosotros vamos a analizar todos estos conceptos, la epistemología nos va a ayudar a entender primero por qué fueron creados, para quién fueron creados, cuándo fueron creados, y todo ese contexto nos va a ayudar a entender muchas cosas. Entonces, aquí hay varios aspectos que me gustaría traer a colación. Uno, hay una rama de la ciencia que es la arqueología. Y
a través de esa ciencia de la arqueología, nosotros podemos hoy tener registros fósiles de hallazgos de fósiles humanos que tienen una historia comprobada que va mucho más allá de los 6.000 años que nosotros estamos, digamos, teniendo en mención de la evolución de todos estos tiempos. Y eso, a la larga, ¿qué significa? Que hubieron, como usted decía, otro tipo de hombres diferentes creados por la misma naturaleza, porque eso fue el diseño del Eterno, que la tierra produzca seres vivos. Se producen unos seres vivos que son los hombres animales o estos hombres naturales de los que habla también Pablo, pero de esos hay un linaje que el Eterno escoge para guardar sobre ellos una línea de descendencia que es la que nosotros nos vamos a ocupar. Y como nuestro tema es hacer un enfoque desde el punto de vista geopolítico, pues aplicando el tema de la epistemología vamos a entender que la geopolítica es una ciencia que se encarga de estudiar la política del planeta. Geo, tierra, y grafos, quiere decir figura o un gráfico. Con eso, ¿qué es lo que vamos a entender? Que vamos a ir conociendo el contexto de todo lo que ha pasado con estas culturas y compararlas con lo que estaba pasando con el pueblo hebreo para entender muchas cosas que, por ejemplo, hacia el futuro generaron controversia. Porque, por ejemplo, eh, hay muchas personas que sin conocer el contexto, por ejemplo, se van a encontrar con partes de la historia en donde el pueblo de Israel tiene que entrar y hacer posesión de una tierra, pero tiene que ir a lucharla, tiene que ir a guerrearla y tiene que ir a exterminar prácticamente todo lo que hay allí. Eso es un derecho que tienen todas las naciones y es un derecho aprobado, porque todos los territorios que nosotros hoy conocemos como naciones se construyeron con base en guerra. Y la guerra ya más adelante es las que les da esa propiedad legal de posesión. Lo mismo ha pasado con el pueblo de Israel. Es a través de unas guerras y unas luchas que ellos llegan a tomar posesión de un territorio, pero ese territorio ya había sido prometido por el pueblo, por el Eterno al pueblo de Israel. Eh, entonces, en este orden de ideas, vamos a hacer una línea de tiempo explicando las evoluciones de los diferentes estados del pueblo de Israel y los vamos a ir comparando con el contexto del resto de civilizaciones, el resto de culturas para entender muchas cosas que espero, ojalá las puedan entender. Claro, y la verdad que para poder llevar toda esa información se necesita tiempo para estudiarlas, ¿no? Para Así es. analizarlas, porque en un solo programa pues difícilmente es demasiada información y no se puede asimilar, pero lo vamos a lograr a través de varios temas, ¿no? Por eso le decíamos desde el inicio que vamos realmente a presentarles una saga. Bueno, pero para continuar, estamos presentando a un ser ya con conocimiento, con información dada directamente desde el Eterno, con instrucciones para para que dirija qué cosa, el planeta. Porque a Adán no se le está dando el reino de Israel, a Adán se le está dando el reino de la creación, ¿no? Porque él le dice señoré sobre toda la creación. Bueno, que resulta que Adán se deja arrebatar el reino cuando aparece la famosa serpiente, que no era una serpiente, ya sabe que en hebreo es un nahash, y nahash significa golero, sortilo, cosa que no es la serpiente, y pues seduce a Eva, porque cuando usted lee el concepto hebreo, de cuando le pregunta a Eva, ¿qué fue lo que hiciste? Es que el nahash me sedujo, ¿ok? Y de ahí sale una relación sexual, porque el problema aquí es genético, el problema aquí no es de convicción emocional, sino es una problemática de genética, de herencia, de traspaso, de dominio.
Eso es lo que realmente sucede, es la problemática de Génesis capítulo número 3, cuando fue seducida Eva, y Eva cayó en la seducción y tuvo relaciones sexuales con ese ser que no era una serpiente, que era un ser, digamos, apariencia humanoide, eh, que dejó su semilla en el vientre de Eva, y entonces nace Caín. Y cuando nace Caín, mata al heredero, porque el verdadero heredero era Abel, porque Abel sí era del linaje de Adán. Él heredaba lo que es consecuencia de un reinado. Pero como el plan era usurpar ese reinado, esa autoridad, tenía que morir el heredero, que era Abel, y quedaba Caín, que no era hijo de Adán, pero sí sale de la hembra Adán. ¿De dónde sale Eva? Eva sale del material genético de Adán, porque dice que Adán se lo durmió, se lo anestesió y se sacó material genético de su costado. Dice su costilla, no, es un costado de él. Y ese material genético se hizo una clonación, que es Eva, pero en forma femenina. ¿Para qué? Para que solo de ese linaje salgan los que iban a dirigir el planeta. Ok, entonces cuando nace Caín del vientre de un Adán, del Adán femenino, también accede a la autoridad. Ese era el plan, pero el Eterno realmente no lo aceptó. Cuando él quiere presentar la ofrenda para que el Eterno lo acepte, el Eterno no lo aceptó. Luego de que asesina a Abel, ¿qué hace entonces Adán? Adán toma una vez más a su mujer y en los dos últimos versículos del capítulo 4 de Génesis, Eva dice que el Eterno le ha dado a Set, ¿para qué? Para que reemplace la simiente que Caín le quitó cuando mató a Abel. ¿No es cierto? Por eso que en el libro de genealogías, del capítulo número 5 de Génesis, cuando dice, este es el libro de las genealogías de Adán, no aparece Caín, porque Caín no es su hijo, por eso no está ahí en el libro de sus genealogías. Y ya más bien en ese capítulo número 5 aparece en escena Set, ¿no es cierto? Que es el que continúa el linaje de quién? El linaje de Adán, porque a él fue que se le dio el gobierno. Entonces ahí comienza una lucha que es dicha en el capítulo número 3, cuando el Eterno le dice a Eva, ahora va, tú provocaste, es una lucha entre dos simientes, tu simiente y la simiente de la serpiente, no del Nahash, una lucha. Pero la lucha, ¿para qué? ¿En qué consiste esta lucha? Es una lucha de poderes, es una lucha de dominio, es una lucha eh, de control del mundo. Para controlar el mundo se necesita poder político y poder económico para poder controlar. Y para poder tener ese control vasto, se necesitan muchos más elementos que de pronto nos va a ayudar Fernando, porque realmente fíjese que en el libro de Apocalipsis, nos saltamos un poco, el libro de Apocalipsis dice que y la bestia recibirá una boca para hablar cosas blasfemas contra el Altísimo, resulta que son los medios de comunicación, que las corporaciones poderosas ligadas a este poder oscuro de las tinieblas necesitan ¿para qué? Para crear conciencia o una programación social en todos los océanos del planeta para poder tomar control sobre ellos y de esa manera pues dirigirlos desde la sombra. Bueno, este es un problema de lucha de poderes, ¿no? Entre dos simientes y que a través del tiempo se van desarrollando y nosotros vamos a ir demostrando qué es lo que realmente ha sucedido. Entonces ya tenemos en escena dos linajes que están peleando, están luchando por el control y el poder en el planeta. Así como en un programa que pues desarrolló aquí Fernando con Ronald, decían, bueno, pero ¿qué tiene que ver Israel? ¿Por qué Israel es el pueblo escogido? O sea, realmente, ¿por qué aparece en escena a Abraham, Isaac y Jacob, luego el pueblo de Israel? Es porque para poder recuperar el reino del mundo, el control del mundo, el Eterno tiene que levantar un pueblo capaz de hacerse grande, fuerte, poderoso, para que vuelva a retomar ese control por el linaje que llevan, que fue ofrecido desde Génesis. Estar directamente conectado. Que aparezca el pueblo de Israel está directamente conectado a lo que pasó en el principio. ¿Por qué?
porque de Israel iba a salir el líder que iba a poder recuperar ese trono. ¿Quién? Yeshua, el Jesús de las religiones. Yeshua, que en todos los evangelios dice, yo soy el Hijo del Hombre. Cuando usted lee en hebreo o lo translitera al hebreo, es Ben Adán. ¿Y qué significa Ben Adán? El hijo de Adán. ¿Y quién es el hijo de Adán? El que tiene el linaje directo de Adán. ¿Cuál linaje? Del material genético que le sacaron a Adán con el que hicieron a Eva. Ese material genético que lo tenía el Eterno, con el que fue inseminada la madre de Yeshua, y entonces nace él, y por eso él tiene. Es la única razón por la cual podríamos entender por qué él dice, yo soy el hijo de Adán. Si Adán no tocó a Eva. Y soy el hijo de Adán porque el Eterno tomó el material genético de Adán, la inseminó a Eva, y obviamente el que nació es un hijo de Adán, aunque es creación del Eterno. Fernando. Así es, así es. Y estos acontecimientos que usted está narrando no son el único espacio donde se presentaron. Si nosotros hacemos una comparación geopolítica con otras culturas y civilizaciones, vamos a ver que estas luchas de poderes han sido constantes y permanentes. Y aquí hay un punto de vista geopolítico para poderlo explicar. Entonces, lo que nosotros vemos es que del mismo vientre de Eva surgen dos tipos de linajes completamente diferentes. Uno era el que tenía el linaje real y el otro era un usurpador. Y siempre el usurpador es el que se queda o tiene la ambición de quedarse con la herencia real. Y para eso tiene que deshacer el linaje real. Y por esa razón, Caín mata a Abel para él usurpar el trono. Esto ya había pasado en otras culturas. Por ejemplo, si nosotros vemos no podríamos apartarnos, por ejemplo, sin tocar el tema de Babilonia. En Babilonia ocurrieron casos como este, por ejemplo. Vemos que un amorreo tomó control de Asiria y se convirtió en rey de Asiria. Estamos hablando del rey Sargón, que fue el que le dio uno de los estados más fructíferos a toda la región de la Mesopotamia. Y este Sargón se encargó de organizar un esquema político que prácticamente fue el que gobernó Mesopotamia en esos tiempos. Si miramos hacia atrás también, por ejemplo, aunque los registros históricos no lo muestran de esta forma, pero hoy gracias al estudio ya se ha podido comprobar que, por ejemplo, Nimrod efectivamente influyó muchísimo en el tema del destino que tuvo Babilonia. Hoy en día ya, por ejemplo, se ha podido demostrar que Nimrod está presente dentro del giro político que tuvo Babilonia. Y ya hoy se puede mostrar, por ejemplo, que existe el nombre de un rey llegado de la región semita, que es Ticultaninurta. Ticultaninurta justamente está para esos tiempos en que bíblicamente está narrada la aparición de Nimrod, la aparición, por ejemplo, de las ciudades como Nínive, como Akkad, como Calné, todas esas cosas. Y nosotros vamos viendo que ahí hay un interés y se va creando un estado, que es un estado que comienza a ejercer dominio sobre el resto de la población de lo que se llama el Oriente Próximo. Ese tipo de situaciones, por ejemplo, nosotros vemos que se suceden de la misma forma. Hay un linaje real, y ese linaje real sufre una interrupción, y en el momento en que sufre una interrupción llega otra línea a usurpar el trono, y esa línea luego trata de establecer la continuidad de su régimen. Y eso nosotros los vemos inclusive hasta en el mismo reino animal. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, las jaurías de los leones, cuando un león
digamos, es un macho alfa y él tiene el dominio sobre una manada. Él ejerce su dominio hasta cuando él tiene la posibilidad de poder pelear por su manada y ejercer control. El día en que comienza a perder ese control, pues hay otros que comienzan a merodear, lo pueden inclusive derrocar, y cuando una línea diferente al macho alfa lo ha vencido, el que llega a gobernar tiene una tarea y es exterminar toda la línea genética que tenía el macho alfa anterior para que solamente quede su linaje reinando. Y eso lo vemos que ha sido básicamente un ordenamiento que está dentro del ADN de todos los seres animales, de todos los seres vivos. Y el pueblo en este caso, con lo que estamos hablando de este acontecimiento de Caín y Abel, pues no podía ser la excepción. Esa línea genética de Caín quiere usurpar el poder, y luego el Eterno, en su propósito inicial, le restituye a Eva otro hijo, y ese hijo es Seth, de donde él va a conservar ese linaje y lo va a llevar hasta convertirse en un pueblo, que el resultado para el que ha sido concebido ese pueblo es que ese pueblo se convierta en el guía de todo el planeta, que ese es en últimas el propósito del Eterno. Y entonces aquí, por ejemplo, nosotros vemos que desde la geopolítica nosotros podemos entender acontecimientos históricos. Casi todos o mejor dicho, todos los eventos tienen un origen que tiene que ver con intereses de unos bandos en contra de otros, mis hermanos. Es que realmente lo que no se ha apreciado es el tema, mm, yo pienso que deliberado, de llevar esta historia que es la historia del mundo, porque todo empieza con una familia, Así es. porque de una familia se constituye una sociedad, de una sociedad se constituye pues prácticamente un estado, ¿no? Y luego pues lo que ya nosotros todos los tiempos hemos visto, ¿no? Las naciones. Pero, ¿dónde se atacó? En el inicio, ¿no? De esa familia que era a la cual se le dio ese poder de dominio. Y es por esto que nosotros vemos a través de los tiempos en esa lucha, como dice acá Fernando, esa lucha incesante que viene entre Abel y Caín. Luego nosotros vemos en escena una lucha constante, ¿no? Dice en el capítulo número 6 que todo lo creado por el Eterno se contaminó. Así Todo está es. contaminado. Entonces el Eterno le dice a un hombre que lo encontró, digamos, no alterado genéticamente, porque y Noé encontró gracias delante del Eterno, ¿no? Ese hombre no estaba contaminado genéticamente, no estaba adulterado, al igual que Adán, que cuando el Eterno lo sacó de África, porque de África lo sacó Adán, porque se inició la vida, y lo puso muy distante en la Mesopotamia, en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que se aparte, ¿no? Porque lo que hizo fue separarlo, apartarlo. Lo que nosotros conocemos como un ser K2 es un ser apartado, lo separó de los demás para que él no sea contaminado. De la misma manera, el Eterno comienza a dirigir un linaje y lo comienza a cuidar para que no se contamine. Por eso dice que Adán encontró gracia ante los ojos del Eterno y en él quiso conservar la genética. Entonces, lo que hay que comprender, y eso llamo a toda la audiencia a que haga este análisis, ¿qué es lo que presenta el Eterno cuando le dice a Adán, señorea sobre toda la creación? ¿Le está diciendo que se haga religioso? ¿Le está diciendo que se haga emocionalmente seguidor de algún dogma? No, No, en absoluto. le está diciendo que gobierne Claro, lo que él creó. Y no se puede gobernar de ninguna otra manera, sino políticamente, así es, así ¿sí? es. Llevando reglas, llevando normas.
no religiosamente, no con fantasías religiosas, no, no le está diciendo ama filosóficamente lo que yo creo, no, sino que dirígelo, somételo. Eso es lo que le está diciendo realmente a Adán. Y ese mensaje lo entendió Adán y lo entendió luego Set y después lo entendió Enoc, que es hijo de Set, Matusalén, hasta que llegó a Noé. Así es. Ellos entendieron esto. Y ellos entendieron que el mundo estaba corrupto, porque el Eterno, según el capítulo número 7 8 y 9 del libro de Sefer, del libro de Hazer, ¿no? Que dice en el libro de Josué, capítulo 10 versículo número 13 y segunda de Samuel 1:18, dice que existe ese libro, el libro de Hazer, en hebreo significa Sefer Hayazar, el libro del justo. En ese libro, capítulo 7, 8 y 9, habla de este episodio y el Eterno, según narra ese libro, le dijo a Matusalén y a Noé que le prediquen a los hombres durante el 120 años que le dio de plazo a esa generación para que entiendan los preceptos, la codificación de la ordenanza, de las normas de convivencia, para que vuelvan al camino del Eterno y dejen la perversión, o sea, dejen la transgresión. ¿Y en qué consistía la transgresión? Precisamente en adulterar los linajes, cosa que no estaba bien, no era permitido. Cuando el hombre se contamina y se pervierte, no queda otra alternativa. Estaba dañado el linaje, había que destruirlo por completo. Y no solamente el linaje de los hombres, sino que también la simiente de los animales había sido contaminada. Entonces había que arrasar con hombres y con bestias, con animales, acabarlo todo. ¿Para qué? Para iniciar un nuevo gobierno, un nuevo comenzar. ¿En quién? En Noé y los hijos de Noé, para que gobiernen. Y ahí viene otra problemática que tiene que ver con la política también, que es lo que vamos a abordar, de donde va a salir realmente los temas de investigación, porque aparecen en escena Noé y sus hijos. Y ahí es donde está realmente la historia escondida de todo lo que ha pasado en el mundo entero. Aparece Shem, Jafet y Cam, o el orden que aparezca, bueno, no importa, tres hijos, ¿cierto? Shem, Cam y Jafet, o el orden no interesa. Pero ¿qué ocurre ahí? Hay una bendición o una profecía que está hablando Noé a sus hijos, lo que le depara en el futuro a cada descendencia de sus hijos. ¿Sí? A Cam, por una transgresión que cometió, dice que a partir de Canaán va a haber esclavitud, ellos van a ser esclavos de Afet y de Shem. Fernando dice, aparece en escena Nimrod. Nimrod comienza a dominar. Nimrod ya trae mezcla de esos seres que querían dominar al mundo, ya trae mezcla y él quiso dominar. De hecho, sometió a los semitas, descendientes de Shem, y a los jafetitas, los descendientes de Jafet, porque domina en todo lo que hoy conocemos como Asiria, domina este descendiente de Cam, domina sobre los semitas también, hasta que aparece en escena el asirio Kedorlaomer. ¿Sí? O sea, es una lucha, ¿no? Es una lucha de simientes. Comienza esa batalla por el poder. Porque cuando Nimrod crea Babilonia, ¿qué está creando? Está creando la institución del poder político, militar y económico para que domine al mundo. Eso fue lo que creó. Así es. Realmente no creó una religión, no creó una institución filosófica para mostrarle al mundo el amor filosófico. No, está creando una institución de gobierno, de poder y de control para dominio, tanto el control político, militar y económico. Eso fue lo que creó Nimrod. Luego, como les digo, vino Kedorlaomer, que es descendiente de los jafetitas, y él tomó el control. Y ahí lo sometió, cumpliéndose qué cosa, cumpliéndose el que los descendientes de Cam vienen a ser esclavos de Jafet y de Shem. Pero luego a este Kedorlaomer lo dominó
Abraham, nuestro patriarca. Eso pueden leer ustedes en la historia a partir del capítulo número 14 de Génesis. Y Abraham dominó a Kedorlaomer y a 4 reyes más que se enfrentaron a él. Cuando Melquisedec le da pan y vino, ¿no? El religioso no entiende por qué le da pan y vino. Le está dando el reinado, un título que se llama Melech Sadik o Melquisedec, como se entiende. Le está diciendo que él va a ser el rey de justicia cuando le da pan y vino y lo bendice. Y le dice, bendito sea Abraham del Elohim Altísimo. Ok, dice porque le entregó sus enemigos en sus manos. O sea, le está dando el gobierno, el dominio, que en ese momento lo tenía Shem. Y ahí nosotros vemos pues esa lucha, ¿no? Nimrod dominaba, vino Kedorlaomer, Jafetita, y lo dominó a él. Y luego vino Abraham y dominó al que dominó a Nimrod, que era Kedorlaomer. ¿Y quién se hizo del poder y del dominio? Abraham, descendiente de Shem, que es como dice la profecía de Noé. Bueno, esa figura luego comienza a generar toda la vida política hasta el día de hoy, Fernando. Sí, y a mí me gustaría también hacer una comparación con el contexto que usted acaba de hablar frente al resto de las naciones, lo que estaba alrededor de Israel. Porque, por ejemplo, nosotros vemos que dentro de todas estas cosas, lo que el Eterno hace con ese linaje es decirle que no se mezclen con el resto de las naciones. Pero eso no es una directiva que se hace simplemente porque él cree que ese linaje es superior o tiene otra connotación diferente, sino hay que explicar ese contexto. Todas las naciones y todas las regiones para ese tiempo y aún hasta estos días, ellos han tenido diferentes ordenamientos jurídicos y ellos tenían unos contextos de Estado diferentes del pueblo de Israel. Entonces nosotros, por ejemplo, vamos a encontrar en la palabra que encontramos en esa historia que existen amorreos, jebuseos, que existen muchas tribus y pues si nosotros no entendemos este contexto, de pronto nos vamos a perder pensando por qué el pueblo de Israel no podía mezclarse con ellos. Pero eso había una razón fundamental. Cada uno de estos pueblos se había contaminado con entidades que venían o que tenían más bien otros intereses. Tal vez aquí se pueda abrir una puerta que dé lugar a pensar que nosotros estamos siendo, eh, pues entrando en fantasías, pero la verdad es que hoy en día sabemos que hay testimonios muy ciertos de que hubieron civilizaciones que hicieron alteraciones genéticas también con el ser humano. Y no podríamos desprendernos, por ejemplo, de explicar qué significa Baal o qué significa Astarot o qué significa Enli, Enki, todas estas cosas, porque todo esto tiene que ver exactamente con todo este contexto. Entonces, de la misma forma como el Eterno eh, va diseñando una línea genética, también hay otras entidades que han venido de otras latitudes que no son de aquí de la Tierra. Y estas se mezclaron con los seres humanos. Y en esas mezclas sucede que hubo hibridación y esas hibridaciones dieron lugar a pueblos que tenían unas condiciones completamente diferentes a las del pueblo del Eterno. Entonces, nosotros, por ejemplo, podemos hoy entender, gracias a la existencia del libro de Jasher y otros libros, que en esas hibridaciones lo que se hizo fue alterar la genética humana con genética
de entidades de otras latitudes, de otros planetas, y eso fue lo que dio origen a los Nephilim, que son temas que hoy en día, por mucho que queramos ocultarlos o pensar que son especulaciones o de la forma que quieran llamarlas, pero existieron, hay pruebas. El asunto es que, por ejemplo, vamos a citar un caso específico. En España hay un pueblo que se llama Atapuerca. Atapuerca es conocido como uno de los yacimientos arqueológicos más grandes del mundo, porque en Atapuerca se encontraron prácticamente 5 familias o los esqueletos, los registros fósiles de 5 familias cuyos restos datan aproximadamente de hace 13.000 años. Lo curioso es que en esos registros fósiles se encuentran eh, unos hallazgos importantísimos que hoy en día son fruto de muchos debates. Uno de ellos es, por ejemplo, la apariencia o la existencia de una glándula pineal mucho más desarrollada que los cráneos que se encontraron en otras latitudes. Hoy en día eso es difícil que hoy la ciencia lo pueda explicar. Y no porque no sea explicable, sino porque hay unos intereses que impiden que esa verdad salga a la luz. Hubo una alteración genética, hubo una descendencia que fue hibridada, o sea, que se mezcló con seres de otras, del espacio, con entidades. De esas mezclas se generaron híbridos y estos Nephilim fueron los que se encargaron de llevar la corrupción genética del ser humano, la degradación moral y la degradación de la misma especie. Y por eso el Eterno le dice a su pueblo, a su línea genética, que no hagan tratos ni se mezclen con ese tipo de civilizaciones, porque ese tipo de civilizaciones, como usted lo decía ahora adelante, están completamente alteradas genéticamente. Entonces, por eso nos ayuda a entender el por qué cuando el Eterno le da la orden a su pueblo de Israel más adelante de ir y conquistar la tierra que le había sido dada a Abraham en promesa, ellos tienen la misión de ir prácticamente a exterminar con todo lo que hay. Y es muy difícil entender esta parte porque es que la orden es ir a acabar y matar a hombres, mujeres, niños, ancianos, todo lo que había tenía que ser exterminado. Ahora, cuando no se conoce o no se tiene el contexto de estas cosas, podríamos caer en el error de juzgar desde la perspectiva occidental este comportamiento que no se lo puede explicar de esa forma, porque es que no estamos hablando de civilizaciones de seres humanos, estamos hablando de una civilización híbrida donde habían unas costumbres que eran unas costumbres completamente degradantes, denigrantes, y por eso el Eterno, digamos, en uso de las facultades legales que él tiene, va y conquista esos territorios porque eso era una promesa que había sido dada. Pero para poderlo lograr había que limpiar, había que exterminar, había que hacer un reseteo de todas esas tierras para que pudiera el pueblo de Israel sentar sus bases, echar raíces y comenzar a crecer de esa forma. Entonces, esto, por ejemplo, le da un giro total a los postulados que más adelante surgieron, como por ejemplo la de Marción del Ponto, que Marción del Ponto hace una defensa a ultranza de su teoría, diciendo que el Dios israelita de la historia Dios sangriento. es sangriento, pero el Dios de los cristianos es puro amor. Y en realidad eso es una mala lectura, es una mala visión de lo que está ocurriendo, porque se está echando por la borda una serie de acontecimientos históricos
que es Es importantísimo que tener en ese es cuenta. el problema, ¿no? El problema es que se dijo tanto y se inventó tanto desde el catolicismo romano, edomita, porque es que, mire, es lo que les digo, vamos a tener que aclarar muchas cosas en varios temas, pero hoy vamos a dar como una introducción, ¿no? Sí, es. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre con Roma, ¿no? ¿Qué ocurre con los pueblos? Cosa importante que tenemos que hablar y vamos a necesitar tiempo. Ya llevamos creo 40 minutos y vamos a cortar, pero los invito y siempre va a quedar esta incógnita, como cuando queda muy buena la novela, la serie, ¿no? Y quieren ver la otra, que eso es lo interesante, porque realmente esto es interesante. Si ustedes no se pierden ningún capítulo, pienso que realmente van a ganar muchísima información que les va a hacer salir del surrealismo, ¿sí? Porque realmente tienen en una burbuja al mundo entero, en una irrealidad. Fíjense que tiene importancia Roma, tiene importancia lo que en otro programa les escuché a Ronald y aquí a Fernando hablar precisamente de esto, ¿no? De los edomitas. Fernando decía en ese otro programa que desde los macabeos, el primero era Matanyá, levita, línea sacerdotal. Luego él muere, quedó su hijo Yahuda, matan ya. Luego muere Yahuda en las batallas, porque ellos comenzaron a conquistar, como bien decía Fernando, y luego queda su hermano Yohanan, ¿no es cierto? Que era el menor. Que por cierto, él no quería, él era muy débil, no era un luchador, pero luego pues no le quedó otra alternativa, era un medio torpe. Él porque realmente cometió muchas torpezas, fue el que se ligó precisamente con los idumeos, ¿no? De donde salen los edomitas, descendientes de quién? De Saúl. ¿Qué ocurre? Que antes de todo esto, antes de que el pueblo de Israel salga de Egipto, uno de los descendientes de Saúl, precisamente, llegó a ser rey de eh, vaya, estaba Cush, estaba las tribus del este, Seir, rey Es de correcto. Seir. Ese fue Cefo, que era nieto de Saúl, ¿no es cierto? Hijo de Elifaz. Este varón se hizo un gran conquistador luego que el Eterno lo ayudó porque él le clamó y le pidió que lo ayude con Angea, que era el monarca de África, ¿sí? Y su hermano Lucus, que era, tenía un imperio también en la zona entre África y el este. Correcto. Cuando se hizo poderoso, eh, este Cefo avanzó hasta Italia, Italia, correcto. conquistó Italia, 50 años reinó sobre Italia, conquistó toda la península itálica, llegó hasta el estrecho de Suez, ¿no? Y todo lo que hoy en día conocemos como la posesión de los descendientes de Jafet, que era toda la península del estrecho de Suez hasta lo que conocemos como Turquía, que es Anatolia. la Ajá. Anatolia, que es la zona precisamente de los ázaros, de los mongoles, de los escitas. Esa zona la dominó Cefo y se mezcló con ellos e hicieron Eh, estrategias. Se hicieron un pueblo poderoso, dominante. Ya hasta eso, Jafet había formado lo que son las tribus normandas, lo que son las tribus anglosajonas. Todo los, eso era Jafet. los, Grecia, los druidas, los los druidas, celtas. los celtas, los escitas, era Jafet. ¿Ya? Todo eso dominado por ellos y luego confabulado con Edom, con la fuerza que venía levantando Edom. Edom forma Roma cuando dominó Italia porque su hijo se llama Romín, es el forma de Roma. No tiene nada que ver Rómulo y Rómulo, son un cuento. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Que Roma tiene poder, tiene fuerza, pero tiene vínculos directos con Medio Oriente. ¿Ok? Con Medio Oriente. Ya vamos a hablar de Oriente Próximo que expuso Fernando también, que tiene una importancia, y la importancia que tiene el día de hoy, que la narra un colombiano, para que ustedes sepan, una obra maravillosa de un colombiano, se llama,
la obra se llama algo de Asia, ya le voy a decir el nombre, muy bueno. Él es Pío García, el doctor Pío García, colombiano, ¿no? De una de las universidades prestigiosas de acá de Colombia. Ya les voy a hablar un poco de eso y sobre el tema que él, y de mucha importancia para entender lo que hoy en día está pasando con China, que viene de Jafet, viene de Togarma. O sea, es interesantísimo todo esto. ¿Ok? Esto no es que se levantó China y salió de la nada. No, 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 esto ya viene, esto es de linaje. Esto ya viene prometido, esto viene profetizado, esto tenía que ocurrir. ¿Ok? Esto es algo que dice inclusive en el libro de Ezequiel lo que va a ocurrir. Esto ya está todo programado. ¿Ok? El Eterno ya anunció lo que el hombre va a hacer. Y luego él dice, cuando se le acabe el tiempo del hombre, porque él cuando dice un decreto lo cumple, no voy a intervenir hasta que venga el tiempo, se le acabe el tiempo al hombre. Luego intervengo yo y pongo orden. ¿Cuándo? En el séptimo milenio, que es el día de reposo. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de Roma. Roma se hace poderoso, como les estoy diciendo, con la descendencia de Saúl. Por un lado, ¿no? Que viene de seguir, conquista Italia, sube hasta lo que es Turquía, Anatolia en esa época, y hace fuerte a las tribus bárbaras, que eran los házaros, lo que conocemos como los házaros. Ya tienen mezcla, porque Saúl se infiltró con todos los imperios, y la escritura dice, esto fue una palabra dada del Eterno, un hermano, Esaú se infiltró en todos los imperios, pero dice la escritura que una de las razones por lo que el Eterno va a destruir a Esaú es porque se confabuló contra los enemigos de Israel. Así es. Ok, entonces mire cómo se confabuló con todos los enemigos de Israel. ¿Sí? Correcto, ese es el nombre. Siglo asiático. Sí. Entonces viene Esaú, ¿no es cierto? Toma poder con Roma. Roma conquista. ¿Y qué es lo que buscó conquistar Roma? Israel, por un juramento que hizo Esaú a su hijo Elifaz, bajo juramento de muerte y de maldición, que tiene que destruir a Jacob y a la descendencia de Jacob. Por eso Roma viene a querer destruir Israel. ¿Ya? Ok. Y se cumple aquí este juramento, ¿no? Que viene de la descendencia en la sangre, y esto es genético. Destruir Israel, destruir Israel. ¿Ok? Pero el Eterno, en su inmensa sabiduría que hizo, a Israel lo regó por el mundo. ¿Cómo destruyes a Israel si tienes que destruir al mundo? Israel regado por el mundo. Nadie lo puede identificar, solo el Eterno identifica a Israel a través de Yeshua. Yo conozco a los míos, doy un silbo suave y me van a seguir, y los voy a recoger, y los voy a traer, y los voy a establecer, y van a tener un rey, y nunca nadie más dice, y las puertas de la muerte no puede prevalecer sobre ese remanente, no se dijo Yeshua. Bueno, si ven cómo se va armando la figura, entonces Esaú con Roma arrasa Israel, ¿cierto? Pero ¿qué dijo Yeshua? Huyan, salgan, ¿cierto? Cuando él se va, le preguntaron, ¿y cuándo vas a conformar el reino? No se preocupe, que ese tiempo solo está en la potestad del Padre. Ustedes ahora solo sigan, ¿no? Solo sigan. ¿Qué le dijo a Daniel? Daniel, tú no te preocupes. Capítulo número 12 de Daniel, los 3 primeros versículos. No te preocupes, Daniel. Tranquilo, tú vas a dormir y tú vas a resucitar en el tiempo establecido. Ya se van a levantar unos sabios que van a hacer unos programas en Cali y en otros lugares, y ellos les van a decir qué es lo que va a pasar luego. Así Tú es. tranquilo, que los sabios van a entender la profecía y se la van a revelar. Ok, entonces fíjense ustedes que cuando Roma toma poder, domina Israel, aparece en escena los que estuvo hablando Ronald con Fernando en ese otro tema, aparecen los Herodes, la estirpe de los Flavios, ¿no? Aparecen los Herodes, y entonces aparece Herodes el Grande, el tetrarca, Felipe, que era el hermano al que le quitó La mujer. la mujer y todo eso, Herodías y Herodiana, su nieta, la que pidió la cabeza al Juan el Bautista, ¿no? Si va la historia es bonita, ¿no? Cuando se la cuentan bien, se va entendiendo, es interesante, ¿no? Bueno,
Ya vamos a cortar, porque si no, pues ya vamos a decir todo y no van a ver el siguiente programa. Vamos a Entonces, hacerle spoiler del exacto. resto. Entonces, fíjese que ahí va a aparecer y nosotros vamos a poner en escena lo que hace este colombiano, se lo recomiendo, se llama Pío García, el doctor Pío García. Excelente tema, yo les voy a traer un resumen de eso. Está interesantísimo, mire, he visto estudios de colombiano excelente. Este es fabuloso. Él descubre cómo es que entra en escena Medio Oriente, ¿no? Por qué los países de Oriente Próximo, como antes decía Fernando, toman importancia, ¿no? Japón, la importancia de dominio que tenía, y luego mire cómo China fue creciendo, ¿sí? Interesante. Yo creo que ya no vamos a alcanzar ahora de poner un gráfico en el próximo programa. Les voy a traer un gráfico de lo que dice la mitología griega, o de pronto lo ponemos y luego lo explicamos bien. La mitología griega de una similitud de lo que dice la mitología griega entre Jápeto, no sé si han escuchado hablar de Jápeto, la mitología griega y Jafet, ¿sí? Jafet que significa expansión, ¿sí? Luego yo les voy a explicar eso, esa similitud. Jápeto, según la mitología griega, es de donde aparece todos los seres de Oriente Próximo, perdón, de Lejano Oriente, de lo que hoy en día es Asia, donde entra en escena China, Japón, Malasia y todos esas naciones que hoy tienen un poder, China sobre todo, ¿no? Y la importancia de China hoy. ¿Quién hizo ese descubrimiento fabuloso económico? Doctor Pío García, Gracias. que es colombiano, ¿no? Una eminencia en conocimientos económicos, ¿sí? De la geopolítica del mundo. Bueno, eso lo vamos a ver, porque ya el tiempo se nos fue. Lamentablemente, pues en estos programas el tiempo es corto, es un poco ingrato, pero habrán otros días para hacerlo, ¿no? De pronto ya no voy a estar presencialmente aquí con Fernando, pero sí a través de las herramientas Ah, tecnológicas que ahora hay, sí, así podríamos es. estar, acortamos distancia a través de esta tecnología. Pero es muy interesante y nos vamos a ver luego, porque la problemática de la geopolítica mundial es importante para saber lo que está sucediendo el día de hoy y lo que va a suceder, porque ya sabemos, nosotros tenemos los tiempos. Le vamos a hacer entender que en el 2038 viene Yeshua, lo que va a pasar entre el 2035 y 2036, lo que está por acontecer al término del 2024, 2025, 2026, las últimas elecciones 2026 que van a ser acá en Colombia, y ya para el 2030 y 31 ya no se va a elegir ningún candidato en el mundo porque viene el nuevo orden mundial. Listo, eso lo vamos a aprender luego. Fernando, gracias y mucho gusto. No, Marcelo, gracias a ti por este espacio. Y sí, como dices, la idea es que podamos enfocar una línea de tiempo, irla explicando de una manera muy científica, de una manera muy contundente, pues para que todo el contexto de lo que nosotros entendemos de la escritura se convierta en una herramienta, porque básicamente eso es lo que tiene que ser. Lo que nosotros hemos recibido de instrucción es una instrucción que nos sirve a nosotros para guardar nuestra vida, porque en últimas, esa es la parte más importante de todas estas cosas. El conocimiento es para qué. El conocimiento de todas estas cosas, todos estos eventos en los que nosotros hemos comenzado a interpretar que van a ocurrir, es una información con la cual el Eterno nos está haciendo advertencia de cosas que van a suceder y que nosotros las hemos entendido y que nosotros tenemos que comenzar a reaccionar para que estas cosas nos permitan a nosotros pasar por encima de ese tipo de cosas, igual como fue el PESA pasado. Muchas gracias y a todos Saludos, nos vemos en la ustedes un próxima. saludo. Denle en clic y para que reciban las notificaciones de todo lo que se va a hacer, pues suscríbase. Nos vemos.